varios conceptos, definiciones, y esos puntos son vitales, ¿verdad? A la hora de realizar algún trabajo práctico, alguna guía de trabajo. Yo les he dejado a ustedes y he visto que hicieron la tarea, en este caso, la tarea número uno, que forma parte, ¿verdad?, del proceso para que ustedes puedan llegar al examen parcial, a nuestro primer examen parcial. Ustedes saben que nuestro primer examen parcial está previsto para el lunes 17 de abril. Estamos hablando de este lunes que viene en 8. A ver, hoy es el 4. Sí, de este próximo lunes que vamos a tener nuestra última clase, va a ser el lunes 10. El, el siguiente lunes ya va a ser nuestro primer parcial, sería el 17 de abril. Entonces no podemos quedarnos en ese sentido aplazados, en el sentido de que no podemos dejar de desarrollar nuestra materia, y hoy vamos a desarrollar la parte que nos correspondía a la clase de ayer, ¿verdad? Bueno, solamente dos están conectados por el momento. Seguramente más compañeros se irán conectando a medida que transcurren las horas. De repente un poco incómodo, pero yo les agradezco que se hayan conectado. Sé que no es el día de nuestra asignatura, pero debíamos buscar, y gracias al consenso que llegamos ayer en el grupo de WhatsApp, Cecilia, Alex, Aramí, Jessica, hemos decidido continuar el día de hoy, ¿verdad? Entonces yo voy a proyectar en pantalla nuestra unidad uno. A ver, voy a compartir en pantalla unos minutos. ¿Me pueden avisar si les aparece en la pantalla de ustedes? Aparece. Excelente. Bueno, resulta ser que Microsoft Teams, que es el programa en el cual damos la clase, es un programa bastante grande, pesado. Entonces, cuesta mucho también descargar los materiales. También por eso creo, me explicaron de que pude haber tenido ese inconveniente técnico, ¿verdad? Bueno, esta es la unidad uno. Ustedes tienen, ya hemos desarrollado en las primeras dos clases que tuvimos, y nos habíamos quedado, ya dimos lo que es la etimología de la palabra derecho,
¿Se acuerdan ustedes que decíamos que proviene del Imperio Romano? Porque el derecho justamente se crea durante la época en que reinaba el Imperio Romano, que gobernaba el Imperio Romano. Es por eso que el idioma hablado en aquella época era el idioma latín y decía que el derecho provenía, en este caso, de jus, que era derecho de los hombres con los hombres, y el derecho divino que se lo llamaba fas, era el derecho de los dioses con los hombres. Desde el punto de vista filosófico, el ius proviene de la voz sáncrista, lenguaje sagrado de los ángeles, y yu, que significaba unir y juntar. Es un poco la parte del origen de la palabra derecho. Y luego tenemos el concepto de derecho, que se denomina norma jurídica a la significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y que como manifestación unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada a través de sus órganos e instancias productoras, regula la conducta humana en un tiempo y lugar definidos. En un tiempo y lugar definido. O sea, ¿cuál es el verdadero objetivo entonces del derecho? El verdadero objetivo del derecho es crear normas jurídicas que regulen la conducta humana, la vida social de las personas en un tiempo y lugar determinados. Por eso es que cada nación, cada país tiene sus propias leyes, son determinados, entonces no podemos nosotros utilizar normas de la Argentina. Pueden ser equivalentes, pueden ser similares, pero cada país tiene sus propias normas jurídicas. Ahí tenemos entonces el lugar definido, el territorio en el cual se va a aplicar el derecho, la norma jurídica. Prescribiendo a los individuos, dice, prescribiendo a los individuos que somos nosotros, los seres humanos, la población que habita, en este caso, nuestro país, frente a determinadas circunstancias condicionantes, estableciendo deberes y facultades y estableciendo una o más sanciones para el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos. Entonces, conjunto de normas jurídicas que sirven para regular la conducta humana dentro de un tiempo y lugar determinados o definidos. Frente a determinadas circunstancias condicionantes, en el cual se establecen deberes para los individuos, para los habitantes y también sanciones ante la falta de cumplimiento de esas normas jurídicas. Si yo le pregunto a ustedes en el parcial la definición de derecho, no es necesario que así como está en el material ustedes deban responderme, ¿verdad? Sino simplemente interpretar lo que está ahí, pero que también esa respuesta sea lógica, sea concreta, sea clara y sea completa, ¿verdad? Porque de nada va a servir de que respondan dos reglones. Acá deben haber una respuesta que diga, por lo menos un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en un tiempo y lugar determinados, estableciendo deberes y facultades y sanciones ante la falta de cumplimiento de las mismas. Esa es una respuesta completa. Esa es una respuesta completa. Ahora, si ustedes simplemente me ponen, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana, así nomás. Es una respuesta incompleta. Regula la conducta humana, ¿dónde? ¿En qué tiempo? ¿Cuáles son los deberes y facultades? Es- la norma, el derecho, la norma jurídica, establece sanciones o no. Bueno, son preguntas que ustedes se deben hacer al momento de responder
un ítem en el parcial que les voy a poner, ¿verdad? Porque esto es tema de examen, sí o sí, el concepto de derecho deben conocer y deben saber. Por eso les pido que interpreten esta definición para que lo puedan responder de una manera completa. Acá tenemos otros conceptos que también pueden ser utilizados. Ustedes deben leer el material y en base a eso ver cuál es la respuesta que más les satisface, que más ustedes digan, bueno, esta es la respuesta concreta que yo tengo. Dice otro concepto: el derecho es un conjunto de reglamentos o reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Fíjense ustedes que es otra definición de derecho, diferente a la que leímos en la primera parte. Dice también un conjunto de normas que regulan la convivencia en sociedad del ser humano. También establecen facultades y los derechos que tienen cada individuo en una sociedad. También regulan las conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. Bueno, también hablábamos de las características del derecho, que proviene de la antigüedad. Por su etimología, ustedes ya saben de que fue creado, como les decía, en la antigua Roma. Es de carácter normativo, que significa abarca un conjunto de normas, reglas y directrices válidas dentro de una realidad social y en un marco cultural determinados. También otra característica es la bilateralidad. ¿Qué significa eso? Que para que se aplique el derecho debe haber como mínimo dos personas, dos o más personas. La bilateralidad significa que existe más de una persona. Bilateral, entonces, es aplicado la norma jurídica cuando existan dos o más personas. Esa es otra entonces característica del derecho, y esta norma es aplicada de manera recíproca. Dado que las leyes funcionan de manera heterónoma, la sociedad nos impone las normas a los individuos con las que debemos regir. Otra característica del derecho es que las normas del derecho se amparan en la fuerza para ser obedecida, y dicha fuerza se le otorga al Estado el monopolio de la violencia. ¿De qué manera el Estado ejerce esa fuerza? Y ejerce esa fuerza a través de la aplicación de las sanciones. Decíamos hoy, ¿verdad?, de que así como establecen derechos y facultades, también las normas jurídicas establecen sanciones. ¿Y cuáles podrían ser esas sanciones? La más conocida es la pena de multa. Por alguna falta, alguna infracción, el individuo debe pagar una multa. ¿Por qué? Porque ha violado alguna norma jurídica, ha transgredido una norma jurídica. Otros ejemplos de sanciones puede ser el decomiso de mercaderías en los casos de contrabando de productos, por ejemplo, que ingresan del exterior, eh, sin abonar los impuestos correspondientes. Se procede al decomiso de mercaderías. Otro puede ser la suspensión en los casos de las ordenanzas municipales. En los casos de las normas jurídicas municipales, se establecen, por ejemplo, ese tipo de sanciones: multa, suspensión, inhabilitación. En los casos de las normas municipales, ¿en qué casos, por ejemplo,
se suspende el ejercicio de una actividad comercial en los casos en que ese negocio, ese local comercial, no haya cumplido con los impuestos municipales. Y un impuesto municipal es la patente comercial. La patente comercial es el impuesto que habilita a un comercio, sea del rubro que fuese, a llevar a la práctica el comercio. Entonces, si la municipalidad se da cuenta a través de los inspectores que salen a recorrer los locales y piden a los propietarios la presentación, ¿verdad?, de su pago de impuesto de patente comercial, y ese comerciante no lo tiene abonado, esos antecedentes son remitidos al juzgado de falta de la municipalidad. Y el juzgado de falta ordena la suspensión de esas actividades hasta que ese comerciante se ponga en regla. Otro caso, por ejemplo, de las normas municipales, otra sanción es la inhabilitación. ¿En qué casos, por ejemplo, se inhabilita un local comercial? Vamos a suponer una carnicería eh, que ha vendido eh, productos, en este caso, en mal estado, y ha logrado la intoxicación de un grupo de personas, puede ser centenas, puede ser miles de personas. Entonces ahí se toma una sanción más grave, que es la inhabilitación ya, la inhabilitación de ese local comercial. O cuando en una discoteca se producen hechos de violencia dentro de la discoteca, o se puede dar también el caso. Ustedes conocen el caso Cromañón, a lo mejor de Buenos Aires, donde actuaba un grupo, una banda de música llamada Callejeros. Es una banda de música de Argentina, y en un momento dado, durante el recital, eh, las personas que estaban en el local, era un local cerrado, empiezan a prender, a encender fuego de bengala, ¿verdad? Y eso llega a un lugar y produce un incendio. Y ahí varias personas salieron heridas, quemadas, intoxicadas. Y el municipio de Buenos Aires tomó una determinación ahí que fue la inhabilitación de ese local bailable, de esa discoteca, porque no reunía los requisitos y no se han tomado las medidas de seguridad para la realización de conciertos. Entonces, eso es un ejemplo de la inhabilitación. Cuando se producen hechos de violencia, hechos que pudieran atentar a la salud, a la vida de las personas. También puede ser una veterinaria que no tenga abonado su patente comercial, se procede a la suspensión, o esa veterinaria no está al frente un médico profesional veterinario con registro. También se puede llegar a suspender el ejercicio de la actividad de la veterinaria, o cuando se produce la muerte de animales en extrañas circunstancias. O sea, en todo tipo de actividad existen sanciones. Para todo tipo de actividades existen sanciones. Como le decía, las sanciones pueden ser desde una pena de multa hasta pena privativa de libertad, o sea, la cárcel, dependiendo mucho de lo que se haya cometido, si fue una infracción, si fue un delito, si fue un crimen, si fue un homicidio. Entonces, de esa manera, las normas jurídicas imponen la coercibilidad, o sea, imponen la fuerza. El Estado impone la fuerza cuando impone sanciones a los individuos por la falta de cumplimiento de alguna norma jurídica. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entienden?
Sí, profe, estará todo bien. Excelente. Bueno, después eh, aspira a la inviolabilidad, ¿verdad? Toda norma jurídica es creada, como le decía, para regular, para equilibrar la conducta de la sociedad, del ser humano en sociedad, ¿verdad? Lo que menos se piensa, lo que menos se quiere o que se desea es que ese ser humano viole esa norma jurídica por las consecuencias que tendría para ese individuo la violación de la norma jurídica. O sea, lo que se trata es de que ese sujeto, ese individuo, esa persona, eh, tenga en cuenta estas normas jurídicas para llevar una correcta vida dentro de una sociedad. Entonces aspira a la inviolabilidad, o sea que castiga con sanciones a quienes violentan las normas para impedir que el hábito de romperlas termine por despojarla de su sentido. Opera como un sistema de normas que se establecen de manera ordenada, convergente, evitando justaposiciones y arbitrariedades. Se trata de un aparato jurídico. Opera como un sistema de normas. O sea, ¿qué significa eso? Esta norma jurídica creada tampoco debe ser arbitrario. ¿Qué significa eso? Que no debe ser como una dictadura. Siempre el ciudadano tiene que tener la posibilidad de defenderse ante alguna sanción. Se establece una sanción y el ciudadano tiene la posibilidad de defenderse. ¿Y en qué sentido lo va a defenderse? Y presentándose ante las instancias correspondientes con un abogado. Entonces, el ciudadano va a manifestar cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a cometer esa infracción, ese delito. Siempre entonces está el derecho a la defensa. No puede haber ninguna norma jurídica que le imponga de una manera dictatorial, de una manera arbitraria, y que se establezcan sanciones arbitrarias sin el derecho a la defensa. Ante toda falta, ante toda infracción, ante la comisión de algún delito, siempre la persona que lo comete tendrá el derecho a la defensa. También vimos las fuentes del derecho. Las fuentes vendrían a ser cómo se originan, cómo se establecen las normas. Y decíamos que hay fuentes reales o materiales. Las fuentes reales o materiales son los que producen la aparición de las normas jurídicas y determinan su contenido. Pueden ser, en este caso, fuentes políticas, sociales, ideologías, factores económicos, representativos de intereses, factores morales y religiosos que nuclean dichas tradiciones. Y las fuentes formales ya vendría a ser, ya vendría a ser la propia norma jurídica, la propia ley en el cual se establezcan cuáles son esas facultades, esos deberes, esas obligaciones y las sanciones aplicadas a los ciudadanos. Las fuentes del derecho decíamos que también pueden ser la ley, la costumbre, por excelencia es la ley, ¿verdad? La ley, en el sentido jurídico, la palabra es la norma escrita, obligatoria y estable que emana del Estado, o sea, emana del poder público por motivos de interés general y en beneficio de la convivencia social. Acuérdense ustedes siempre de que las normas jurídicas fueron creadas para regular la conducta humana. Entonces, tenemos acá por motivo, la ley es creada por motivo de interés general y en beneficio de que exista una convivencia social. En sentido amplio se entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar.
La legislación es la fuente fundamental para la creación de la norma jurídica general. Luego tenemos la costumbre como otra fuente. La costumbre en sentido jurídico o derecho consuetudinario es la norma no escrita, constituida a través del tiempo por la repetición constante y uniforme de usos y prácticas sociales en una colectividad que tiene la convicción de aceptarla como una regla obligatoria de conducta. Y decíamos en clases pasadas, ¿cuál puede ser un ejemplo de costumbre en Paraguay que no está reglamentado por una norma escrita, sino más bien son costumbres, ¿verdad? Son costumbres que la gente toma como una regla social y que debe respetarlo. A ver, algún ejemplo de costumbre, le decía yo que puede ser el hecho de subir a los transportes públicos. Cuando llegas a una parada, llega el ómnibus, la unidad de transporte público, y las personas deben formar fila para poder subir al transporte público. ¿Qué pasaría si se agolpan todos? Aunque a veces en la realidad sucede eso, ¿verdad? De que se aglomeran todos y todos, como si fuera que todos van a entrar en una misma puerta, todos juntos y todos encimados. Y el ascenso sabemos que se va a hacer de a uno. Entonces, la costumbre podría ser eso. Eh, la costumbre puede ser buena como también mala. A veces las costumbres pueden ser malas, como el caso de la aglomeración, por ejemplo, de personas en un lugar determinado y que quieran subir todos juntos al colectivo. Y la buena costumbre es la formación de filas uno tras otro de las personas. Entonces la costumbre también constituye una fuente del derecho y consiste en la repetición constante y uniforme de usos y prácticas en una colectividad, en una población, significa eso, que tiene la convicción de aceptarla como regla obligatoria de conducta. Acá tenemos algunos ejemplos de costumbre. El artículo 7 del Código Civil dice, el uso y la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos. El artículo 825 dice, son obligaciones del locatario pagar el precio en los plazos establecidos y a falta de ajuste según la costumbre del lugar. Pagar el precio locatario, sabemos que son los inquilinos. Pagar el precio, pagar el alquiler, significa en los plazos establecidos en el contrato de alquiler. Y cuando no hay contrato de alquiler, dice, y a falta de ajuste, puede ser de que no haya un contrato de alquiler, pero sí en la práctica el propietario le está alquilando a otros, pero no hay un contrato por escrito. Entonces, según la costumbre de nuestro país, entendemos de que el pago del alquiler se va a realizar el último día del mes, el 30 o 31 de cada mes. El inquilino, el locatario, tiene que pagar por el precio del alquiler. Ese es un ejemplo entonces de costumbre también. Pagar el precio en los plazos establecidos y a falta de ajuste según la costumbre del lugar. Otra fuente del derecho es la jurisprudencia. Decíamos que la jurisprudencia se constituye en un modo uniforme y constante en que los tribunales de justicia aplican el derecho a los casos sometidos a su jurisdicción. O sea, es la forma en que los jueces ponen fin a un determinado juicio a través de una sentencia definitiva. Y cuando hay varios casos similares y los jueces aplican la norma de la misma manera, o sea, aplican la solución a la controversia, al conflicto
judicial es cuando hablamos de jurisprudencia. Es el modo entonces uniforme y constante en que los jueces de justicia, los tribunales de justicia aplican el derecho a los casos sometidos a su jurisdicción. Es el hábito de juzgar de igual manera en una misma cuestión. No estamos hablando del mismo caso, sino hay varios casos, pero la forma de juzgar es igual a la de otros jueces. La forma de aplicar la norma, la forma como se dice la gente, quiero justicia, dice, ¿verdad? La forma de aplicar la justicia es la misma manera que en otros casos similares. Eso es la jurisprudencia, es otra fuente del derecho. Otra fuente del derecho es la doctrina. Esta fuente del derecho está constituida por los estudios de carácter científico que realizan los juristas con la finalidad principal de sistematizar, interpretar y replicar las normas jurídicas. En términos claros, en términos sencillos, vamos a entender a la doctrina como una obra jurídica. Una obra jurídica puede ser un libro jurídico en el cual un jurista, un abogado ya de trayectoria, un abogado antiguo, puede ser un juez, un ex juez, puede ser un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, lanza un libro a la sociedad sobre un determinado tema jurídico. Él hace en ese caso entonces un estudio de carácter científico con la finalidad de sistematizar, interpretar y replicar las normas jurídicas. Una obra jurídica, o sea, un libro lanzado por un jurista, por un abogado de renombre, un abogado de trayectoria, un abogado antiguo, un abogado prestigioso, puede ser una doctrina. En ese consiste la doctrina. En otros términos, dice la elaboración científica del derecho producida por los juristas constituye la doctrina como fuente jurídica formal. La doctrina también puede ser definida como el conjunto de tesis y opiniones que los tratadistas y estudiosos del derecho explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Ojo, la doctrina no es la ley es otra cosa. La ley establece el poder legislativo, el Estado a través del poder legislativo. La doctrina es la que son creadas, como les decía, por estudiosos del derecho. Son opiniones, son recomendaciones, son sugerencias, soluciones para determinadas cuestiones. En eso consiste la doctrina, otra fuente del derecho, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un resumen de las fuentes del derecho. Eso les dejo para que ustedes puedan leer también. Ustedes disponen en su caja de herramientas, nuevamente les repito, disponen en su caja de herramientas de este material que se denomina Unidad 1, Personas. Luego tenemos la división del derecho. Se dividía en derecho natural, en derecho... Bueno, luego tenemos los derechos humanos, derecho positivo. Y acá me quiero quedar en el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Y el derecho positivo es el sistema de normas jurídicas, dice el material, creadas por el hombre. Es el sistema de normas jurídicas, o sea, el conjunto, puede ser otra definición, conjunto de normas jurídicas creadas por el hombre que rigen o han regido a la sociedad, a la vida de un pueblo en una época determinada. En una época determinada. Nosotros actualmente tenemos un derecho positivo. El derecho positivo está compuesto por la Constitución Nacional, vigente, por leyes vigentes, leyes de distinto fuero, puede haber leyes penales,
Puede haber leyes civiles, puede haber leyes administrativas, puede haber leyes laborales, pueden haber leyes electorales. Ahora que llegan las elecciones, el 30 de abril ustedes saben que se celebra en Paraguay las elecciones presidenciales en las cuales se va a elegir a los candidatos a presidente de la República, así también se va a elegir a senadores, a diputados, a gobernadores y a concejales departamentales. Esa es la importancia entonces de estas elecciones generales. ¿Y cómo está, cuál es la ley que debe regir y la ley electoral? Existe una ley electoral que los candidatos deben respetar, ¿verdad? También todas las personas involucradas en las elecciones deben respetar lo establecido en la ley electoral. La ley electoral es del año 1995, es la ley 136/95, en la cual se establecen las obligaciones y los derechos de las personas en materia electoral. Entonces, el derecho positivo, otra vez repetimos, que es el conjunto de normas jurídicas creadas por el hombre que rigen, está bien eso, que rigen o han regido la vida de un pueblo en una época determinada. Porque existen leyes, existen normas jurídicas que han sido eliminadas, que han sido reemplazadas, que han sido suprimidas por la creación de otras normas jurídicas. Decíamos en clase pasada que las normas jurídicas constantemente va evolucionando. El derecho en sí es dinámico, porque debe adaptarse también a las conductas de la sociedad. Debe adaptarse también a los cambios de la sociedad. Imagínense ustedes, anteriormente, por citar un ejemplo, no existían casos de polución sonora. ¿Y por qué no existían casos de polución sonora? Y porque no habían equipos de sonido, porque los parlantes de los vehículos no tenían la potencia requerida, o mejor dicho, no había vehículos, no había necesidad de que exista una norma jurídica que sancione la polución sonora. Con la aparición de los portentosos equipos de sonido, se vio la necesidad de crear una norma jurídica que castiga o que sanciona los casos de polución sonora. Ustedes saben eso, ¿verdad? La polución sonora afecta y genera molestias a terceros. A lo mejor a aquella persona que está escuchando le satisface en el oído, da gusto escuchar, pero a otros, a terceras personas, les genera molestia. Y eso hoy en día es sancionado por ley y por normas municipales, por ordenanzas municipales. O sea, cualquier persona puede denunciar hechos de polución sonora. Entonces, por eso es de que la ley, las normas jurídicas van evolucionando. A medida que también la sociedad va progresando, se va desarrollando, también las normas jurídicas deben ir acompañando la evolución también de la sociedad. Dice, el derecho positivo comprende normas de conducta efectivamente impuestas por el poder social que les da fuerza jurídica. Ejemplo, el derecho paraguayo positivo contemporáneo está compuesto por la Constitución Nacional. Les decía yo, positivo, el derecho positivo son las normas jurídicas. ¿Y cuáles son entonces, o cómo están integrados el derecho positivo paraguayo? Constitución Nacional y todas las demás leyes, decretos, reglamentos, tratados internacionales, etcétera, que se encuentran vigentes en la actualidad. ¿Qué significa eso? Que pueden ser aplicados en la actualidad. El derecho paraguayo histórico está formado por todas las demás constituciones nacionales, que el CN y otras leyes que estuvieron vigentes en algún momento
de la historia de nuestro país. Luego tenemos la clasificación del derecho positivo. La clasificación de derecho positivo es el derecho público, derecho privado en cuanto a la esfera que comprende. ¿Qué significa en cuanto a la esfera que comprende? Significa en cuanto al sector de la población en la cual se va a aplicar esa norma jurídica. Ese es en cuanto a la esfera. Yo les trato de explicar así con palabras sencillas en qué consiste. La esfera, en cuanto a la esfera entonces, o en cuanto, mejor dicho, en cuanto al sector de la población que se va a aplicar, tenemos el derecho público, que es el conjunto de normas que establecen la estructura y funciones del Estado como ente soberano y regulador de las relaciones jurídicas del mismo con los particulares y otros estados. Luego tenemos el derecho privado, que es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre particulares o entre estos y el Estado como persona jurídica. Otra clasificación de derecho positivo es en cuanto a su naturaleza, que se subdivide nuevamente en derecho sustantivo o de fondo, que es el conjunto de normas que regula la conducta humana, y el derecho objetivo o de forma, que es el conjunto de normas y principios que suministran los medios orgánicos procesales para la defensa de las facultades y cumplimiento de las obligaciones que establece el derecho sustantivo. Bueno, y acá tenemos nuevamente, acá vimos en primer lugar lo que estábamos leyendo recién, cuál era la clasificación del derecho positivo. En cuanto a la esfera, teníamos derecho público, derecho privado, en cuanto a su naturaleza, el derecho sustantivo o de fondo o derecho objetivo o de forma. También el derecho positivo se divide en otras ramas del derecho. Se divide en derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho comercial, derecho financiero, derecho internacional y derecho penal. A mí, por ejemplo, yo soy docente también en otra universidad. En este caso llevo una materia que se llama Derecho Financiero e Impositivo, que es otra rama, acá ustedes ven, es otra rama del derecho positivo. Son otras normas jurídicas que regulan, en este caso, regulan las normas jurídicas, regulan los sujetos involucrados en, en un acto jurídico financiero, los bancos, la población, también ahí vemos los tipos de impuestos que aplica el Estado. Todo eso estudia el derecho financiero, los impuestos, los tributos que se deben pagar, eh, y ahí ustedes saben que hay varios tipos de impuestos, ¿verdad? Hay IVA, hay IRASIS, hay IRP, y bueno, el derecho financiero estudia cada uno de esos tipos de impuestos y a qué sector de la población se le aplica los impuestos, ¿verdad? Cada tipo de impuesto es aplicado a un determinado sector de la población. Por ejemplo, el IMAGRO constituye el impuesto a las actividades agropecuarias. Un comerciante no está obligado a pagar IMAGRO porque no ejerce una actividad agropecuaria. Solamente aquellos que ejercen una actividad agropecuaria, puede ser agricultura, puede ser ganadería, puede ser explotación forestal, deben pagar el IMAGRO, que es el impuesto a las actividades agropecuarias. ¿Qué pagan los comerciantes, por ejemplo? Aparte de la patente comercial que se paga en la municipalidad, el comerciante está obligado a pagar al Estado un impuesto que se denomina IRASIS. El IRASIS es el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios. Ese es el impuesto que pagan los comerciantes. También
¿Cuál es el impuesto que por excelencia todos pagamos? Todos pagamos. Desde el momento en que vamos a comprar, a ver, cualquier producto, estamos pagando IVA. ¿Mm? Un bolígrafo que vayamos a comprar de una librería está grabado por el IVA. ¿Qué significa eso? Que no es su precio básico, a eso se le suma el impuesto que ese comerciante debe abonar al Estado. ¿Entienden? A lo mejor un bolígrafo Bic sale hoy en día 3.000 guaraníes. Ese es el costo final, ese es el precio final. El costo del producto en sí es a lo mejor 2.800 guaraníes. Y 200 guaraníes es el impuesto que se paga por ese bolígrafo. Entonces sale 3.000, es el costo final, ¿verdad? Entonces, a modo nada más de comentarle de que el derecho positivo también se divide en estas ramas del derecho: derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho comercial, derecho financiero, derecho internacional y derecho penal. Acá tenemos en esta imagen un cuadro sinóptico en el cual visualizamos cuál es la clasificación del derecho. El derecho natural, ahí tenemos el concepto, y derecho positivo. Y es importante que manejen este cuadro sinóptico porque les va a permitir interpretar mejor también. Más allá de que tengamos los materiales de lectura, siempre es bueno tener en cuenta también los cuadros sinópticos que aparecen en la pantalla, en el material, para que se pueda interpretar mejor también. El ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico vendría a ser la forma como se encuentra organizada nuestras normas jurídicas. Dice, todo el derecho de un país constituye un conjunto orgánico y jerarquizado que se complementan y derivan unas de otras. La validez de este ordenamiento normativo deriva de la propia Constitución Nacional o norma superior fundamental. La Constitución Nacional es la norma superior, es la norma jurídica superior, está por encima de las leyes, de los tratados internacionales. Dice la prelación vendría a ser el ordenamiento de las normas jurídicas, determina la jerarquía e importancia de las mismas para su correcta aplicación. La doctrina de Hans Kelsen expone un sistema gradual de normas teniendo en la base a las concretas, culmina en una norma superior fundamental. Cada norma superior constituye la razón de validez de la inferior y en cada cierto modo determina el contenido de esta. Las normas inferiores constituyen siempre la aplicación y el desarrollo de las superiores en las que se fundan. El artículo 137 de la Constitución Nacional es la que describe cómo está organizada nuestra norma jurídica, nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 137 habla de la supremacía de la Constitución y dice: la ley suprema de la República es la Constitución, esta, los tratados y convenios, acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. En consecuencia, integran el derecho positivo, lo que les decía, integran el derecho positivo en el orden de prelación enunciado. Ese es el orden entonces que siguen las normas jurídicas. En primer lugar, bien allá arriba está la Constitución Nacional, luego le siguen los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía.
Cuando hace mención a disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, hace mención a normas jurídicas que son de aplicación a nivel municipal, a nivel local. Puede ser una ordenanza municipal. Una ordenanza está por debajo entonces de las leyes. Las ordenanzas municipales también son normas jurídicas, pero está en una posición inferior a las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes son de aplicación nacional. Las leyes se aplican a nivel nacional. Las leyes se aplican en todo el país. Sin embargo, las normas municipales, las ordenanzas municipales por excelencia, se aplican en el municipio respectivo nada más. En cada municipio, ustedes saben que ustedes están, muchos de ustedes a lo mejor están en Asunción, otros están en otras ciudades aledañas. A ver, ¿de dónde ustedes están dando clase ahora? ¿En qué ciudad están? ¿En Asunción? ¿Hay personas de otro lugar? Alex es de Luque, sí. ¿Y los demás? De Asunción. Bueno, entonces tenemos que cada municipio regula también la conducta de la vida humana, la conducta de la sociedad conforme a ordenanzas municipales. Y las ordenanzas municipales son dictadas por cada municipio. Asunción tiene sus propias ordenanzas municipales. Luque, donde vive Alex, tiene otras ordenanzas municipales. Fernando Alamora tiene otras ordenanzas municipales. San Lorenzo tiene otras ordenanzas municipales, ¿verdad? Entonces, ahí está cuando decíamos hoy que rigen o han regido a la sociedad en un tiempo determinado y dentro de un lugar determinado también, dentro de un espacio determinado, de un espacio territorial determinado. Una ordenanza municipal de Luque no puede ser aplicado en otro municipio, no puede ser aplicado en Asunción, no puede ser aplicado en San Lorenzo, aunque hay eh, situaciones de límites de una calle nada más, una ruta que lo separa. Pero cada municipio, como les decía, tiene sus propias ordenanzas municipales, sus propias resoluciones municipales. La ley o las leyes, en cambio, son de aplicación nacional, rigen en todo el país. Rigen para Luque, para Asunción, para San Lorenzo, para todas las ciudades. Por eso es que las leyes ocupan una posición superior a las ordenanzas municipales. Y las leyes en Paraguay son de aplicación en Paraguay. No puede ser aplicado en otro país. Eh, ¿Habrán escuchado ustedes cuando se comete un delito, un paraguayo comete algún homicidio en Argentina o cometió un homicidio acá en Paraguay? Luego se fugó del país, salió del país, cruzó la frontera y se fue a vivir en Buenos Aires. Luego de un cierto tiempo, ese ciudadano, esa persona es detenida por la policía de Buenos Aires. ¿Y qué hace en ese caso? Hay una orden de captura internacional. Entonces, en ese caso, la justicia paraguaya solicita a los tribunales de Argentina a que sea extraditado esa persona porque tiene causa pendiente en nuestro país, causas judiciales pendientes en nuestro país. Entonces, eso se realiza a través de la justicia, ¿verdad? A través de los juzgados, donde se solicita la extradición de esa persona que tiene una causa penal
una causa pendiente con la justicia paraguaya. Hoy justamente escuché el caso de un tal tío rico que cayó detenido en Brasil por hechos de narcotráfico. Y ahora la justicia paraguaya solicitó la extradición de esa persona a nuestro país y Brasil aceptó. O sea, siempre y cuando se cumpla también con ciertos requisitos legales es cuando se pone a disposición de la justicia paraguaya la detención de una persona que haya sido detenida en otro país. Caso contrario, esa persona es juzgada en el país donde es detenido. Ojo, eso no significa de que no estoy queriendo decir con eso que por ser paraguayo una persona tiene que ser juzgado en nuestro país. Un paraguayo puede ser juzgado en Argentina, puede ser juzgado en otro país por la comisión de hechos punibles, hechos de violencia, delitos, crímenes que haya cometido en dichos países. En Argentina, en Brasil, España. Él es paraguayo, pero cometió un homicidio en Argentina. Entonces, va a ser juzgado por los tribunales de Argentina. Ahora, caso contrario también sería si cometió el delito en Argentina y se fugó hacia Paraguay. En ese caso, la justicia argentina solicita la extradición de ese ciudadano a los tribunales de Argentina para que pueda ser juzgado allá. Bueno, entonces tenemos acá la orden de prelación, la orden que establece nuestras normas positivas y la prelación. Acá tenemos la jerarquía normativa, Constitución Nacional en primer lugar, tratados internacionales, leyes del Congreso, ordenanzas y resoluciones por último lugar. Fíjense, acá tenemos, en primer lugar, Constitución, que es la norma fundamental y unificadora, tratados y convenios, acuerdos internacionales, leyes dictadas por el Congreso, decretos del Poder Ejecutivo, reglamentos, resoluciones y actos jurídicos. Bueno, entonces, eso es el contenido de nuestra unidad 1. Con eso terminamos el desarrollo de nuestra unidad 1. Yo les voy a preparar una tarea a ustedes, una tarea de Semana Santa, para que puedan desarrollar, así como las demás tareas, como la tarea de la unidad 1 también va a tener una cierta cantidad de puntos. ¿Alguna duda, consulta que tengan hasta aquí? No por ahora, profe. Perfecto. Yo les pediría también de que vayan estudiando, ya que estamos a solamente 15 días de nuestro primer parcial. Siempre yo les digo a mis alumnos, preséntense en el primer parcial, den el puntapié inicial. Siempre el primer parcial es fundamental porque no es todavía, el contenido no es tan extenso, no es tan profundo. Se empieza a desarrollar el contenido de la asignatura. Son las primeras unidades, en este caso la unidad número 1 es la que ustedes van a rendir en su primer parcial. Vamos a ver si alcanzamos también a desarrollar la unidad 2. Eso ya vamos a ver para el próximo lunes. Entonces, tal vez tengamos dos materiales. Esta es la unidad número 1, esta es la que deben estudiar. Y tal vez lleguemos a desarrollar un poco, ¿verdad?, de la unidad 2. Igualmente yo quiero que ustedes vayan entendiendo, vayan interpretando. No les voy a apurar,
quiero que rindan bien en ese caso, quiero que rindan bien esta unidad. Les decía que mi método de examen es el tipo C. El tipo C abarca desde el horario de clases que tenemos los lunes, ¿verdad? De 16:45 a 18:15. Tendrán 1 hora y media para desarrollar entonces el examen parcial. Bueno, seguramente querrán descansar ya, otros querrán preparar la chipa. ¿Cómo van con eso? ¿Van a viajar o van a pasar con su familia? Con la familia nomás. Perfecto. No, pregunto porque muchas personas aprovechan también el feriado de Semana Santa para tomarse unos días de descanso y viajar también al interior. Bueno, veo que están conectados Cecilia, Alex, Talía, Jessica, Germán. A la que no le vi conectado es a Aramí. O Jessica es la misma persona. No, profe, somos personas diferentes. El otro día nomás nos unimos juntas porque estábamos desde la universidad, desde la computadora o el celular, creo. Pero Ah, ya, somos diferentes personas. ya, excelente. Aramí entonces hoy no se conectó. Bueno, yo les voy a preparar ahora el, la tarea que va a estar disponible apenas termine de preparar. Son las 19:41. Seguramente para las 20 horas ya ustedes tendrán disponible en la plataforma Canvas, tendrán tiempo de hacerlo hasta el próximo lunes, que va a ser nuestra fecha nuevamente de clase, ¿verdad? Nada más que desearle lo mejor, ¿verdad? Para esta Semana Santa, que puedan pasar con sus familias, así como decían, aprovechen este tiempo también de descanso para reflexionar, eh, y traten de no abusar, ¿verdad? Con las comidas típicas, con la chipa tradicional. La chipa tradicional, ustedes sabían que es la hecha de almidón. Ahora la chipa mestiza es la que está hecha ya con harina de maíz. Y la chipa mestiza fue introducida por los españoles durante la colonización, durante la época de la colonia. Pero los guaraníes ya hacían productos en base de almidón. El almidón es un producto paraguayo, nacional. El maíz ya es un producto importado. El maíz trajeron los españoles. Hoy en día son plantados, ¿verdad? En, en Paraguay, pero originariamente fue un producto que fue introducido por los españoles. Bueno, entonces hasta aquí llegamos hoy. Yo les voy a poner presente a Cecilia, a Alex, tengo ya acá anotado a Talía, Jessica y Germán. Son 5 personas que se han conectado a la clase de hoy de manera puntual, de una manera responsable. Así que agradecido por la participación de ustedes el día de hoy y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes. Lunes sería lunes 10 de abril en el horario de 16:45 a 18:15, nuestro horario normal de clases. Que pasen Perfecto, todos profe. una feliz Semana Santa. Igualmente, profe, que pase bien y descanse también. Gracias, Jessica.